Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir un material que he titulado Queremos ver al Mesías. Quiero leerte algunos versículos bíblicos que hablan acerca de personas que, aún sin pedirlo, vieron al Mesías. Otros que, deseando y pidiéndolo, también lo vieron. Entonces, empecemos. Primero te voy a hablar de los pastores que estaban pastoreando en la noche cuando en Belén, en la fiesta de los tabernáculos, nació el Mesías. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 10 en adelante. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Luego ellos fueron a la tienda donde estaba el Señor y de ahí lo vieron. La segunda cita está en Lucas capítulo 2, versículo 22, acerca de un hombre llamado Simeón. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, está hablando de la familia del Mesías, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El tercer personaje se llama Ana. En Lucas capítulo 2, versículo 36, dice, estaba también allí Ana en el mismo tiempo de Simeón. Profetisa, dice, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que ya lo vio. Y lo que hacía era que se presentaba dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Otras personas que también vieron al Mesías, los magos del Oriente. En Mateo 2, versículo 1 adelante dice, cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Le trajeron, dice la Escritura, oro, incienso y mirra. Número 5. La mujer del flujo de sangre. En Marcos 5:28 dice, tratando ya de acercarse al Mesías, decía, porque decía, si tocare tan solamente su manto, escucha bien lo que decía la mujer, seré salva. Ella tenía un problema médico y eso la hacía entrar en una situación de maldición.
Entonces, ella no dice, seré sana, sino dice, seré salva. O sea que ella se quería quitar la maldición de su vida. Eh, cuando, cuando ella se acercó al Señor, quería algo, quería algo. Tenía en mente algo específico, que lo encontramos en Malaquías 4:2, una profecía del profeta Malaquías que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, refiriéndose al Mesías. Y en sus alas, dice, traerá salvación. La, la palabra original de alas es canaf, canaf. Y ese mismo nombre tenían los bordes de los mantos de los judíos, las esquinas donde colgaban unas como trenzas tejidas, que eran los tzitzit, que eran los mandamientos de Dios, que estaban adheridas al kanaf, que es el original hebreo de esa parte del manto, kanaf, que son las alas. Y saldréis, dice, y saltaréis como becerros de la manada. O sea que la mujer lo que quería no era tocar algo del Mesías, cualquier cosa, hacer contacto físico, no. Ella lo que quería era tocar la parte que el profeta dijo que traería salvación. Y por eso la mujer decía, si tocare, seré salva. Hay la historia también de dos centuriones romanos. El primero en Lucas 7:3. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Yeshua, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. El otro centurión romano, en Mateo 8:5, dice, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. También hay la historia de unos griegos. Y dice así la palabra, en Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, dice, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Yeshua. Zaqueo también está en la lista de los que querían ver al Señor. Lucas 19:2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Quería ver a Yeshua. Los amigos del paralítico, de Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Querían que el paralítico vea al Señor. Bartimeo. Marcos 10:46 dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yeshua Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos conocemos lo que pasó luego con Bartimeo. Los dos crucificados con el Mesías. Lucas 23:39 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos hombres que no pidieron ver a Yeshua, pero lo vieron en el último momento de su vida. Las mujeres del sepulcro.
Lucas 23, 55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo cuando lo enterraron. Y vueltas, dice, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otro personaje, Tomás. Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mira, en la lista hay diferentes personajes. Los pastores eran judíos que conocían la Escritura, porque todo judío guarda el Shabbat, estudia la Torá, y en ese tiempo sabían de que habían profecías acerca del Mesías. Simeón le fue revelado que él vería al Mesías antes de morir. Ana también esperaba lo mismo porque sabía que el Mesías iba a llegar. Los magos del Oriente estudiaron los libros antiguos, seguramente las profecías de Daniel, hicieron los cálculos de las 70 semanas y entonces con esos cálculos llegaron al lugar donde la estrella del Señor los llevó, los guió y entonces pudieron ver al Mesías, a adorar al Rey. La mujer del flujo de sangre, pues, ¿qué es lo que buscaba? Su salvación. ¿Qué veía en Yeshua? Salvación. Los dos centuriones veían en Yeshua la sanidad. Los griegos, gente llena de filosofía, de leyes, de pensamientos, querían conocer a Yeshua, tal vez por la manera como él predicaba y la gente escuchaba. Zaqueo era un hombre, un judío, que también quería ver al Señor y cuando el Señor posó en su casa, él encontró salvación. Los amigos del paralítico que veían en el Señor, sanidad, como Bartimeo. Los dos crucificados tuvieron la oportunidad de poder recibir la salvación del Mesías. Solo uno la recibió, el otro se perdió. Tuvo la oportunidad, los dos lo vieron en la misma situación. Las mujeres que fueron al sepulcro, yo digo, ellas sabían que el Señor había dicho que iba a resucitar. Si fueron al sepulcro, yo digo, ellas no creían que el Señor iba a resucitar, o tenían sus dudas. De todas maneras, ellas querían o creían que al ir al sepulcro iban a ver el cuerpo inerte del Mesías. Y Tomás, como muchos de nosotros, quiere ver para creer. La pregunta mía es, ¿qué ves tú del Señor? ¿Qué sabes? Toda esta gente alguna vez escuchó del Señor, escuchó del Mesías. Todos hemos escuchado alguna vez del Señor, del Mesías. Por la historia, por clases de religión, porque alguna vez hemos ido a una iglesia, porque en las redes sociales alguna vez encontramos algún material de esos. Todos hemos escuchado algo del Señor. Pero, ¿qué nos gustaría ver de Él? ¿Qué es lo que nos gustaría ver? Sanidad, prosperidad, salvación, restauración. El Señor promete muchas cosas, pero
hay un elemento que nos permite ver al Señor como realmente es. Acuérdate que había mucha gente en ese tiempo que lo seguía, pero era por el pan, por los peces que el Señor multiplicaba cuando, después de haber caminado tantas horas, se sentaban a escucharlo y, claro, les daba hambre. Y el Señor multiplicaba peces y panes. Hay dos casos de multiplicación. ¿Qué es lo que tú ves en el Señor? ¿O qué es lo que te gustaría ver? ¿Qué es lo que te gustaría ver? ¿Qué esperas ver del Mesías, según lo que has escuchado? Como te dije, toda esta gente alguna vez escuchó del Mesías y querían ver según su necesidad, según su inclinación, según su trabajo, su perspectiva. Lo que el Señor ofrece a todos, sin distinción, sin discriminación, es salvación. Él le dijo a la mujer samaritana: si bebes del agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. ¿Cuál es esa agua? Su palabra, su ley, sus mandamientos. Si nosotros empezamos a leer su palabra, si empezamos a orar, que Él nos dé entendimiento para poder entender sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, el Señor dice que nos va a dar ese entendimiento, nos va a dar esa sabiduría para poder entender lo que Él dice en su palabra. Y de esa manera vamos a poder ver al Señor realmente como es. Es cierto que en muchas congregaciones la gente te habla del Señor, pero en muchas de ellas no te cuentan la verdad. La mejor manera de poder ver al Mesías, de poder ver a Yeshua HaMashiach, es a través de las Escrituras, a través de su palabra. Así es que hoy te invito a que, como yo también, nos pongamos a leer su palabra, estudiarla, escudriñarla. Y poco a poco te aseguro que el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento de todo lo que en ella está escrito. Que seas bendecido.